Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es 4 de julio del 2025, Día de la Independencia Norteamericana. En Colombia, los ciudadanos que quieren vivir en la legalidad se dividen entre aquellos que se encuentran sometidos a la extorsión de los grupos criminales y los que están asustados, desconcertados y avergonzados con los comportamientos de Petro en el país y en las reuniones internacionales a las que asiste disfrazado de García Márquez con guayaberas arrugadas. Alicia, ¿qué han hecho los colombianos ante el deterioro de la seguridad? Nuestra ciudadanía, con sus marchas, sus tutelas e incluso con sus rezos por la vida de Miguel Uribe Turbay, busca salir del atolladero en que nos quieren meter con el cuento de la paz total, mientras que los ilegales andan aprovechando los ceses al fuego, la resistencia a extraditar narcoguerrilleros y los tarimazos que les ofrece Petro. Parecería que no hubiéramos aprendido que en todos los intentos de paz en Colombia, a los criminales solo les importa el florecimiento de sus negocios, aunque para ello deban disminuir las tasas de homicidio, distribuirse los territorios y hacer arreglos entre criminales. Sin lugar a dudas, el trabajo de los alcaldes y presidentes pueden mejorar la seguridad, fomentar la convivencia y disminuir las tasas de homicidios, como fue el caso de Bogotá durante la era Mocus y de Medellín, donde dichas tasas comenzaron a bajar fuertemente durante la presidencia de Álvaro Uribe y la alcaldía de Sergio Fajardo. En Medellín, esto se ha dado al mismo tiempo que se ha fortalecido la criminalidad organizada, como nos lo han demostrado los estudios de la EAFIT y la Universidad de Chicago. Este fenómeno no es muy distinto a lo que pasó en Nueva York hace cerca de 100 años con la organización de las mafias en Estados Unidos. Sin embargo, lo que está cocinando Petro con el cínico de Monte Alegre es macabro. La nueva versión de la paz total que nos quieren vender y que están preparando para llevarla al Congreso este próximo 20 de julio parece ser la de sacar a criminales de las cárceles y armarlos para que dobleguen a la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación? No podemos desconocer que los medios de comunicación más tradicionales han contribuido a destapar numerosos escándalos de corrupción del gobierno actual, aunque algunos de ellos estén llenos de opinadores que comentan hechos y fenómenos que se dan a lo largo del territorio nacional sin análisis muy serios. Otros comunicadores que viven exclusivamente de la pauta oficial tampoco ayudan a entender qué es lo que acontece en este país de la belleza, de los dos mares, del café, de la música, de la coca y del cacao, porque no tienen tiempo para leer ni para reflexionar. Fue por eso por lo que el debate entre Montealegre y Mauricio Gaona causó tal impacto en la audiencia, pues oímos a un conocedor de la materia desnudando a un cínico delante de 27 millones de colombianos que oyeron por lo menos partes del famoso debate. La información de las actividades gubernamentales hoy está en manos de influenciadores y de unos cuantos periodistas que tergiversan descaradamente la realidad o tratan de lavarle la cara a este desastroso gobierno. Petro decidió poner a todos esos influenciadores en la nómina de los distintos ministerios y así aumentar el número de empleos militantes, que en los primeros 5 meses del año se gastaron 16 billones de pesos, llevando las órdenes de prestación de servicios a 347,000 y que esperan cerrar el año con 1 millón de empleos militantes o corbatas que tienen que establecer picos y placas para que les vean sus caras en sus lugares de trabajo. ¿A qué obedecen estos nuevos empleos? Como el gobierno no sabe ni quiere invertir en infraestructura,
prefiere destruir la capacidad institucional y se ha dedicado a aumentar el gasto en funcionamiento, y es por eso que en lo que va corrido del gobierno del cambio, el funcionamiento se ha incrementado en un 35%, desconociendo que Colombia ya tiene un estado más grande que el brasilero y que el que quebró a la Argentina. Todo lo anterior se hace con el propósito de ir comprando los votos de las próximas elecciones para asegurar la permanencia en el poder del modelo petrista, donde no exista la división de poderes y no se respete el Estado de Derecho, como lo aclaró el profesor Gaona hace unas semanas, días antes de que se sacaran de la manga la ilegal e inconstitucional octava papeleta. ¿Cómo se explica este comportamiento? Tenemos que entender que este gobierno ha pasado por varias etapas. Al comienzo nos vendieron la idea de un gobierno de concertación, pero en menos de un año, cuando Vicky Dávila destapó las andanzas de Nicolásito en la campaña de su papá y acabó con la gobernanza del gobierno del cambio, Petro abandonó la idea de la concertación y nombró a Carlos Ramón González en el DAPRE el 26 de abril del 2023. A los pocos días, en mayo, completaron el equipo para ejecutar la nueva estrategia con la posesión de Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Olmedo López el 1 de mayo y la de Sandra Ortiz, consejera para las regiones, el 12 del mismo mes. Para que más adelante, con Iván Name y Andrés Calle, tramitaran ilegalmente los proyectos del gobierno. En el día de ayer quedó claro que el corrupto coordinador de dicha estrategia era el íntimo amigo de Gustavo Petro y camarada del M-19, Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia después de haber pasado por la Dirección de Inteligencia de Colombia y por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Sin abandonar dicha estrategia y sin que jamás se hubiera referido a la participación de Carlos Ramón González en el desfalco de la unidad, Petro la combinó con una estrategia de intimidación y para ello aumentó el número de activistas y cambió a otros ministros de su gabinete por personas imputadas que le han acolitado y le han aplaudido su nueva estrategia de permanente intimidación verbal. En los últimos meses ha combinado la intimidación con las amenazas permanentes a la democracia y cada vez que se le acercan los fallos de la justicia contra él, contra sus amigos o contra su familia, arremete no solo contra sus opositores en el Congreso de la República, sino contra el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las nuevas cortinas de humo? Aparecen renuncias como la de la chica Sarabia, que nos distrae de la corrupción rampante de los amigos de Petro, y al comienzo de esta semana se dedica a violar el protocolo en reuniones internacionales. Primero, al sentirse emperador de la Gran Colombia, se creyó con derecho a saludar de beso a la reina consorte de España y recibió de ella un frenazo en seco. Después, cuando se puso a denigrar del Fondo Monetario Internacional y lo dejaron hablar, al otro día creyó que podía darle cátedra e insultar a lo que él llama arios del norte y hablar de temas no previstos en el conversatorio, y lo que recibió fue una reprimenda de Emmanuel Macron exigiéndole respeto y diciéndole que hablara con cifras y con datos, sin estar pidiéndoles a los mandatarios del primer mundo que hicieran lo que él creía que se debía hacer. Mejor dicho, le dijo que se ubicara y se comportara. Y para concluir la semana, ayer nos avisaron que los norteamericanos le quitarán la visa a los ministros y funcionarios de alto nivel que han pertenecido como Petro a organizaciones guerrilleras, antes de proceder a la desertificación por el aumento de los cultivos de coca y por la resistencia de Petro a extraditar narcoguerrilleros.
Estados Unidos llama a consulta a sus representantes diplomáticos en Colombia, situación que no se había presentado en más de un siglo. Que la luz nos acompañe.